Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad. Levántate con la aurora, morador de cascajal. Levántate con la aurora, morador de cascajal. A buscar entre tus redes un rayo del sol del buscar. Buenas noches, les damos la bienvenida a su programa Agrocampus Radio, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre la ruralidad, territorios rurales y la producción agraria. En los próximos 2 programas conversaremos sobre la ciencia en las ciencias agrarias para tratar de entender cómo se aborda el conocimiento en nuestra facultad. Para ello, en esta primera emisión, escucharemos al maestro Jorge Ignacio del Valle Arango, profesor adscrito al Departamento de Ciencias Forestales, introduciendo el tema en la conferencia dada con ocasión del ingreso de los y las estudiantes a los programas de posgrado de la Facultad de Ciencias Agrarias en el periodo académico 02 del 2020. En la segunda emisión conversaremos con el profesor del Valle y el profesor Guillermo León Vázquez Velázquez, decano de nuestra facultad, para dar una mirada académica a la facultad desde la perspectiva planteada por el profesor del Valle en su conferencia. Los dejo con la conferencia del profesor Ignacio del Valle. A mí me había solicitado el señor decano dictar una charla de bienvenida a los estudiantes que aspiran a cubrir el primer ciclo para transformarse en investigadores jóvenes, juniors, y para los que aspiran a volverse científicos a través de un doctorado. Yo tengo algunos elementos que comentarles que espero no superen el tiempo que me sugirió el señor decano, de unos 20 minutos. Como los profesores que me precedieron, pues yo quiero darle la bienvenida y un saludo muy afectuoso a estos estudiantes que, como nos tocó a nosotros en algún momento de nuestra vida, llenos de esperanzas, llegamos a estudiar nuestras maestrías y nuestros doctorados, siempre expectantes y con grandes esperanzas. Y depende mucho de ustedes mismos, pero también de la institución, que esto no se frustre. Yo quiero tratar entonces algunos temas que para mí son especialmente importantes. Durante todas las charlas hemos escuchado, esta es la Facultad de Ciencias Agrarias y mi departamento es el Departamento de Ciencias Forestales, ciencias. Y yo me pregunto, ¿y qué es ciencia? ¿Y si habrá tantas ciencias? ¿Y en qué se diferencian? ¿Cuál es la diferencia entre ellas? A ver si empezamos a ver de qué se trata. Y si entonces eso más bien tiene otro nombre. Pues plantear que la ciencia es todo un problema epistemológico muy complejo. Pero yo tengo una respuesta muy elemental. Les podrá parecer reduccionista, pero para mí la ciencia estudia la naturaleza. Ese es el objeto de la ciencia, estudiar la naturaleza. Y la naturaleza es concreta,
se mide, se huele, se toca, se analiza químicamente, se analiza físicamente, etcétera, etcétera. Es un objeto concreto de trabajo. Por eso ciertas cosas que llaman ciencias como teología y similares entran en una discusión de qué es ciencia y para mí pasan a otra cosa, a ideologías, que son muy respetables, por supuesto, pero a mi juicio no son ciencia. Entonces, ¿cuáles son los límites entre esas ciencias? Mario Bunge, el famoso filósofo argentino que hace poco murió en Canadá a los 100 años de edad, trabajando en su escritorio todavía, nos decía en un libro que fue muy famoso y se estudió mucho de epistemología, que las ciencias se dividían en dos, en fácticas y no fácticas. Fácticas, pues son las que estudian la naturaleza, por eso es por lo que hay hechos, y no fácticas, no hay hechos. Entonces, ¿qué serán? Por eso yo pienso que no hay ciencias. Para mí, la ciencia, tal como lo dice una revista científica muy importante que se llama Science, y otra también igualmente importante y reconocida que se llama Nature, naturaleza, en singular, no en plural. ¿Por qué digo esto? ¿Será que la biología es lo mismo que la física o que la química o que la economía? No, son diferentes. Pero lo que no hay es límites entre ellas. Todos los profesores que estamos en relación con nuestras áreas de trabajo sabemos que terminamos leyendo científicos de muy diferentes disciplinas, porque tratan problemas que nos interesan a nosotros. Yo he tenido que leer muchos biólogos, geógrafos, antropólogos, para tratar de resolver problemas que se me presentan a mí. Y he encontrado respuestas en todos ellos, me han iluminado ellos y muchos otros científicos. Yo no he podido encontrar hoy por hoy hasta dónde llega una ciencia y sigue otra, de esas ciencias llamadas fácticas por Mario Bunge. Quizá él alcanzó a dividirlas en fácticas y no fácticas porque él era físico y matemático, entre otras cosas. Bien, entonces ese problema, para mí eso que llaman ciencias, solo son disciplinas. Entonces, nuestro departamento debería llamarse Departamento de Disciplinas Forestales, será. Porque, ¿dónde está lo realmente diferente? Estudiamos biología, estudiamos ecología, estudiamos física, estudiamos economía, para aplicarla a una disciplina que tampoco tiene unos límites abruptos con nada. Entonces, yo creo que ese es un primer mensaje que quería enviar. Yo quisiera hablar ahora un poco sobre lo no fáctico. En las ciencias no fácticas, sobre todo Mario Bunge alude a una, a la matemática. Los matemáticos no tienen el problema que tenemos nosotros, de tener que viajar lejos, medir cosas durante mucho tiempo, sobre todo quienes trabajamos con organismos muy longevos, que viven centurias y hasta milenios, que son los árboles. Entonces, gastar mucho dinero en esos viajes y con los estudiantes para copiar una precaria información, siempre deficitaria, para responder nuestras preguntas. Porque nosotros estudiamos la naturaleza y la naturaleza en el trópico es compleja. Colombia es el país con más especies de árboles del mundo por unidad de superficie, 5.700 especies. Y eso nos mantiene muy orgullosos, pero lo que no se dice es dónde está el talón de Aquiles. Sus poblaciones son pequeñitas, tienden a ser muy pequeñas y eso dificulta su estudio cuando tratamos de conseguir suficientes réplicas. Entonces, esas son las ciencias que estudian la naturaleza, que tiene hechos. Muchos matemáticos no aceptan la palabra de ciencia para la matemática, como le pasa a muchos artistas. El arte es el dominio de lo subjetivo, no de lo objetivo, y ellos se consideran maltratados si los tratan de científicos, porque ellos dicen
Ellos estudian la subjetividad. Entonces, la matemática es una disciplina o ciencia bastante extraña porque, como les decía, la naturaleza es concreta. En cambio, la matemática, por esencia, por definición, es abstracta. Y al ser abstracta, no cabe muy cómodamente en la definición de ciencia. Pero a mi juicio esto no es de ninguna manera desconocer su importancia. Todo lo contrario, todo lo contrario. La formación matemática es indispensable para la formación de científicos serios. Absolutamente indispensable. Formalizar los fenómenos, las leyes de la naturaleza, todas se escriben con ecuaciones diferenciales. Hoy hay ecuaciones diferenciales para estudiar la competencia, para estudiar la simbiosis, para estudiar la protocooperación. Todo eso que se dice con palabras y que se demora mucho rato, todo eso evolucionó a partir de los primeros trabajos de Locke y Volterra en 1925 y 26, que crearon el modelo predador-presa, pero actualmente hay cantidad de modelos interesantísimos. ¿Cómo estudiar seriamente eso sin matemáticas? No es posible, no es posible estudiarlo. Por ello a mí me preocupa mucho la formación en matemáticas en mi facultad. Para no aludir directamente a ningún programa de mi facultad, voy a alejarme un poco, pero espero que el ejemplo les llegue. En la mayoría de las universidades públicas se enseña muy poca matemática a los biólogos, muy poca. En la mayoría de las universidades privadas se enseña mucha más matemática a los biólogos, al punto que en muchos programas de biología de varias universidades privadas, los biólogos estudian más matemáticas que algunas ingenierías de nuestra facultad. Yo creo que una formación básica en matemáticas que mínimo incluya cálculo diferencial, cálculo integral, ecuaciones diferenciales y álgebra lineal la deberían estudiar todos los estudiantes de virtualmente todas las áreas del conocimiento. Como les digo, yo por mis inclinaciones leo a muchos biólogos y demás, con unos trabajos matemáticos impresionantes. ¿Qué va a pasar entonces o qué viene pasando con nuestros biólogos que no estudian matemáticas ni estadística o casi nada? Pues que se refugian en la taxonomía, son taxónomos de insectos, de grupos de insectos, de plantas, etcétera, etcétera. No hay nada de malo en la taxonomía es muy importante y yo soy de los que demando taxonomía porque las colecciones que recogemos hay que identificarlas bien. Pero ese énfasis solo en la taxonomía deja de lado que podamos participar en el desarrollo científico de otras áreas dentro de las profesiones. Estoy leyendo ahora, también nuevamente por mis inclinaciones, una revisión sobre 100 años de teoría metabólica. En opinión de ese autor, se inició en 1920 con los trabajos del alemán von Putter, y el último aporte fue de Kerney precisamente el año pasado, en el 2020, el mismo autor que hace la revisión. En 100 años, que otros consideran que viene desde mucho antes, desde los griegos. En 100 años, él detecta 12 propuestas de crecimiento orgánico serias. Luego hace un análisis más riguroso, incluyendo la última de él. Hace un análisis más riguroso y la reduce a 3. Con escalamientos, 2 de ellas a los 2/3 y una de ellas que se llama crecimiento ontogénico de West y otros padres de la actual teoría metabólica de la ecología, que el escalamiento es a 3/4. 12 nada más y se reducen a 3. Esa revisión de este señor es dura y hay que leerla, se demora unas semanas porque tiene un material suplementario con muchísima matemática, muchísima, obviamente, biología, sobre todo metabolismo, pero también con mucha termodinámica, porque estamos hablando de un problema de uso de energía, de conservación de la energía, de disipación de energía en forma de calor, de la segunda ley de la termodinámica. Entonces yo digo,
Si no formamos a los estudiantes en matemáticas y en asignaturas básicas, ¿cómo van a participar de esa discusión? ¿Cómo? En ese trabajo, yo ya lo había notado en la revisión anterior que conocía. A mí me interesa mucho las leyes que rigen el crecimiento orgánico de plantas. Yo trabajo con plantas. En la última revisión no había un solo trabajo sobre plantas, ni uno. En esta, los 12 son con animales. No hay un método teórico que explique satisfactoriamente, aparentemente, el crecimiento orgánico de plantas. Solo que algunos dicen que su modelo se puede aplicar para plantas. Ninguno lo valida con plantas. Absolutamente ninguno. Eso a mí me sorprende. Me sorprende, es increíble. En 100 años de teoría metabólica no se ha desarrollado un modelo teórico. Modelos empíricos, pues solo tengo un libro de un señor que solo en ese libro hay 74 modelos de crecimiento para árboles. Pero son modelos que describen, que dependen de estadísticos para saber si es bueno o es malo. No es que el metabolismo no se puede dejar en términos solamente en los estadísticos. No, modelos teóricos son los que explican el crecimiento y además lo describen, pero que solo lo describan no es lo ideal. Entonces yo les comentaba esto porque a mí me preocupa mucho. Y una tendencia, una vez alguna persona en la facultad me dijo que le ayudara a hacer un programa de matemáticas para agronomía. Yo le dije, eso no existe. Es que no hay una forma de derivar en agronomía ni de integrar en agronomía. Eso no existe. Eso sería un curso para minusválidos mentales. Nuestros estudiantes deben tener autoestima, estudiar con todos los de la universidad que estudien esas áreas. Yo no creo que en ingeniería civil hayan pensado en un curso de cálculo para ingenieros civiles y otro de cálculo para ingenieros electricistas. Pues no. ¿Por qué va a ser así? Eso no existe. Y si lo imponen, seguramente será un curso de baja calidad, de baja exigencia y de poco aprendizaje. Y además que deja a unos muchachos con poca autoestima que se creen incapaces de hacer lo que son capaces de hacer, como lo hace cualquier persona normal. Esa separación entre las disciplinas que las llamamos ciencias ha llevado a cosas muy graves. Yo voy a citar unas pocas, pues, pero que a mí me han conmovido. La función gamma fue descubierta por el gran matemático suizo Euler en 1729. Entiendo que ni la publicó, sino que entre sus papeles en la correspondencia que sostenía con un matemático ruso, porque él vivió mucho tiempo en Rusia, la dejó escrita. Pero después esa función gamma, que tiene muchas variantes, existe por todas partes, en estadística y demás. A mí me la enseñó un profesor de estadística que me dijo, esta función es una variante de la gamma que puede ser muy útil para sus propósitos. Y acertó. Pues resulta que eso ocurrió en 1729. En 1930, un silvicultor de apellido Hugerhoff, alemán, dejó entre sus papeles un modelo de crecimiento que lo integró en su forma derivada, lo integró y obtuvo la forma integrada, porque como les digo, los fenómenos naturales se expresan a través de ecuaciones diferenciales. Lo que pasa es que generalmente con lo que se trabaja es con la forma integral, pero ese no es el origen. Entonces, se conoce en la literatura, o yo lo conocí en un libro de un alemán, Prodan, traducido al inglés, porque yo no leo alemán, y me permitió conocerlo, de 1936. En 1954, un ingeniero de Estados Unidos de apellido Hoerl vuelve y descubre el agua tibia 225 años después. ¿Cómo es posible que la humanidad esperara 225 años para usar un modelo que el genio de Euler lo había plasmado en sus cartas con el ruso, con el matemático ruso? Es que eso de creer que somos muy exclusivos, que tenemos unas ciencias propias, nos aísla de la corriente principal. Y voy a dar un ejemplo de mi propia disciplina.
nosotros hablamos, en el estudio del crecimiento, hablamos de crecimiento corriente anual, de crecimiento instantáneo. Cuando uno se pone a analizar seriamente eso, encuentra que eso es la cinemática de Newton. Newton se inventó el cálculo para estudiar ese problema en su filosofía matemática, que creo que fue de 1770 o algo así. O sea, la corriente principal para el estudio del crecimiento se llama la física, la cinética o cinemática de Newton. Pero nosotros inventamos esos nombres para despistar a los otros, para que no se enteren qué es lo que estamos estudiando, porque si lo decimos claramente, cualquier físico nos entiende. Cualquier físico nos entiende y puede participar en la discusión, pero también puede aportar. Si nosotros nos refiriéramos, en vez de inventarnos esos neologismos, usáramos la corriente principal para esto, que es Newton, porque es que el crecimiento corriente anual no es más que la primera derivada, es la velocidad instantánea. El crecimiento medio anual no es más que la velocidad media o la rapidez, porque ahí hay una diferencia entre unidades vectoriales y escalares, que es más bien rapidez. Y por tanto, si hay aceleración, pues también el crecimiento debe tener la aceleración, y lo tiene. Yo hasta propuse un modelito por ahí basado en la aceleración, que nunca lo he ensayado. Y así les podría hablar un rato largo de esto, de que nosotros nos estamos inventando nombres para mantenernos en nuestra área de confort y no confrontarnos, cuando deberíamos hacer lo contrario, todo lo contrario, porque así avanza más rápido la ciencia. Y les doy otros ejemplos, si me lo permiten. Un zoólogo, Victor Shelford, de Estados Unidos, descubrió lo que llama la ley de tolerancia de Shelford en 2 artículos publicados en 1909 y 1913. La ley de tolerancia de Shelford transforma la que él llama la ley de Liebig, que realmente no es de Liebig de 1840, es de otro alemán, Sprengel, de 1938. Fue el verdadero autor de la ley del mínimo. Lo único que hizo Liebig fue dibujar su barril, muy conocido. La ley del mínimo, que llaman de Liebig, que debería ser de Sprengel. La ley de Shelford plantea una ley del mínimo, plantea una ley del máximo y plantea del óptimo y una ley del máximo. Más o menos así lo expresan los ecólogos hoy por hoy. Tanto la escasez como el exceso son detrimentales para los organismos. Resulta que esa ley para mí es muy, muy importante, supremamente importante. Entre 1919 y 1940 y pico, un silvicultor, Mitscherlich, desarrolló una forma, un tratamiento matemático para lo que él llamaba ley de Liebig, de origen alemán, señor Mitscherlich. Y yo conocí el desarrollo de Mitscherlich por un profesor alemán que escribió un libro en inglés muy reciente. A mí me conmueve que aparentemente Mitscherlich nunca conoció la ley de tolerancia de Shelford, y varios profesores alemanes de los que tengo libros en inglés, entre esos Precht y von Grauel, no mencionan la ley de tolerancia por ninguna parte, la desconocen. Pero es que como era zoólogo, nosotros somos silvicultores, no tenemos que leer a los zoólogos para nada. Eso es absolutamente absurdo. Pero voy a ahondar desde el otro lado. La llamada ley de tolerancia de Shelford, que él la desarrolló básicamente para biogeografía, y ha venido siendo aplicada para biogeografía, donde puede aplicar para cualquier factor de crecimiento, sea físico, químico, atmosférico o fisiográfico, para cualquiera. Es muy parecido en su comportamiento a la llamada ley de los rendimientos decrecientes, que fue formulada por Jacques Turgot, un francés, un economista francés en 1768, y después aplicada por economistas alemanes como von Thunen y ingleses como Malthus, como David Ricardo, como Smith, todos ellos. Uno esperaría de que en los 2 trabajos originales de Shelford algo dijera de la ley de rendimientos decrecientes, porque el comportamiento es similar. El crecimiento aumenta, llega a un máximo y luego cae. No lo menciona, porque
¿qué tiene un zoólogo que leerle a unos economistas? Pues mucho tenemos todos en leernos a todos los científicos serios. Yo pues entonces, y tengo otros ejemplos, la ley alométrica. Esa ley alométrica, el nombre se lo debe a Julian Huxley, hermano de Aldous, el famoso escritor inglés, y hermano de Andrew, el biólogo premio Nobel de biología, inglés también. En fin, de una familia muy importante, muy interesante, inglesa. Él fue el que acuñó el nombre de alometría. Y casi nadie cita la ecuación diferencial que le da origen, sino que citan es el resultado final. Para mí fue una grata sorpresa darme cuenta que desde los antiguos griegos se conocía la ley alométrica. Ellos le dicen la similitud geométrica. Escalamientos a la 2/3 vienen desde los griegos antiguos, o sea, alometrías negativas. La retomó Galileo. Galileo escribió mucho sobre esto y escribió un libro en italiano para que lo entendieran todos. Y trata el tema de la alometría y por eso lo consideran el padre de la resistencia de materiales. Él encontró que si se construían barcos, si crecían árboles, si se construían edificios, si había animales que escalaran isométricamente, linealmente, no iban a aguantar su propio peso y por tanto se necesitaba una ley alométrica negativa, de tal manera que los huesos aumentaran de grosor, por ejemplo, proporcionalmente mucho más que la longitud. Sin embargo, la ley alométrica se conoció en biología por Huxley en los años 30 y resulta que está desde los antiguos griegos y mínimo desde 1400 con Galileo. El venir nosotros primero, el venir diciendo que somos ciencias en plural cuando somos disciplinas científicas, nos aleja de las corrientes principales del conocimiento científico. Segundo, el no estudiar seriamente matemáticas con todos los estudiantes de todas las áreas nos va a limitar y seguro que nos está limitando un conocimiento apropiado. Por ejemplo, cómo estudiar el crecimiento orgánico sin suficientes elementos de matemática y termodinámica. Si estamos hablando de calorías, si estamos hablando de respiración, de producción de tejidos, de energía que se disipa en forma de calor, de la segunda ley de la termodinámica, cómo evadir el estudio serio de la termodinámica. Simplemente vamos a seguir haciendo es que el mejor modelo es el que tiene el ajuste estadístico más alto. Describimos el fenómeno y no lo explicamos. Para participar en la discusión mundial sobre este tema se necesita formación profunda en matemáticas y en termodinámica mínimo. A las 5 de la mañana sale el minero a su andar. A las 5 de la mañana salen de las cañas a trabajar, a buscar entre tus redes un rayo del sol para soñar. Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.